Hola a todos, hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos, un abrazo gigante. Para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre ahí, apoyando y compartiendo este espacio con nosotros. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a generar mucha conversación y, sobre todo, mucha emoción. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino alrededor del mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su vida privada que siempre genera un gran interés. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos o en los rumores de pareja, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a desentrañar una confesión muy personal del propio Kerem Bürsin, una que, si la interpretamos correctamente, revela algo así como su amor más preciado. Sí han oído bien, su amor más preciado. Y créanme, esto podría cambiar la perspectiva que muchos tienen sobre él. Así que si les intriga saber de qué se trata, si quieren descubrir qué es lo que Kerem Bürsin considera su tesoro más valioso, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo las facetas más íntimas de sus artistas favoritos, no olviden darle a ese botoncito de suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Activen también la campanita para no perderse ninguna novedad. Empecemos con esta revelación que promete ser muy especial. ¿Qué es lo que realmente mueve a una figura pública como Kerem Bürsin? Más allá de las cámaras, de los guiones, de los aplausos y de la fama, ¿qué es lo que llena su alma? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y que, parece, Kerem ha respondido. Recientemente, en una de sus tantas entrevistas o quizás en alguna declaración más íntima, Kerem Bürsin hizo una confesión, una que ha circulado un poco, pero que creo que no ha sido analizada en profundidad. Y es en ese análisis, en esa interpretación, donde encontramos la pista hacia su amor más preciado. A ver, cuando pensamos en Kerem, lo primero que nos viene a la mente son sus roles icónicos, esa sonrisa que derrite, esa mirada intensa que tantos nos ha cautivado. Pensamos en su éxito en producciones como Güneş ve Beklerken, donde se consolidó como un ídolo juvenil, o más recientemente en Sen Kalkam, que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un fenómeno de masas. Y por supuesto, no podemos olvidar su presencia en plataformas de streaming que lo han acercado aún más a audiencias de todo el mundo. Pero detrás de toda esa magia, de ese brillo, ¿qué hay realmente? La confesión a la que me refiero no es sobre una persona en concreto, no es un nombre que vaya a sonar en los titulares de las revistas del corazón. Es algo mucho más abstracto, algo que surge de su propia reflexión. Kerem, en varias ocasiones, ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de no dejarse llevar por las presiones externas o por la imagen que otros quieren proyectar de ti. Y es ahí, en esa defensa de su identidad, donde empieza a aflorar la idea de su amor más preciado. Piensen en esto, en un mundo donde la imagen pública lo es todo, donde las redes sociales pueden crear una persona que no existe en la vida real, donde la presión por mantener un estatus o por cumplir expectativas es constante. ¿Qué es lo más difícil de proteger? Lo más difícil de proteger, sin duda, es uno mismo. Tu esencia, tus valores, tus principios, tus pasiones genuinas. Kerem, a través de sus palabras, parece haber llegado a la conclusión de que lo más valioso que tiene es precisamente esa conexión profunda con su ser interior. Cuando habla de su trabajo, por ejemplo, Kerem no se limita a mencionar el guión o el personaje. A menudo añade reflexiones sobre el proceso creativo, sobre la importancia de la conexión con sus compañeros de escena, sobre la energía que se genera en el set. Esto nos dice mucho. Nos indica que él valora la experiencia, la profundidad, la humanidad que hay detrás de cada proyecto. No se trata solo de hacer un papel, sino de vivirlo, de aportarle algo de sí mismo, de aprender y crecer. Y ese compromiso con su desarrollo personal a través de su arte, es una forma de proteger su amor más preciado, su propia evolución como individuo. Otro aspecto clave en sus declaraciones, y que creo que refuerza esta idea, es su constante búsqueda de proyectos que le desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de la actuación. No se conforma con repetir fórmulas. Busca roles que le exijan más, que le hagan salir de su zona de confort. Esto demuestra una dedicación a su crecimiento, a no estancarse, a seguir descubriendo quién es y quién puede llegar a ser.
Y ese camino de autodescubrimiento, esa valentía para enfrentarse a lo desconocido. ¿No es acaso una manifestación de amor propio? De un profundo respeto y aprecio por la persona que es. La confesión que, a mi parecer, lo deja más claro es cuando habla de la importancia de rodearse de personas que le transmitan buena energía, que le apoyen en sus decisiones, que le permitan ser él mismo sin filtros. Esto no es solo una cuestión de rodearse de amigos o de profesionales competentes. Es una declaración de principios sobre la calidad de las relaciones humanas. Kerem valora la autenticidad en sus vínculos, la sinceridad, la confianza. Y esa capacidad de establecer relaciones genuinas, de nutrirse de la compañía de personas que le aceptan tal como es, eso también es un reflejo de su amor por su propia identidad. Al elegir cuidadosamente a quien permite entrar en su vida, está protegiendo el espacio donde su ser más íntimo puede florecer. Imaginen por un momento la vida de una celebridad. Constantemente expuesta a analizada, juzgada. La presión por mantenerse en forma, por lucir siempre perfecto, por decir siempre lo correcto. En ese torbellino, es fácil perderse a uno mismo. Es fácil ceder a las expectativas y convertirse en una versión diluida de lo que realmente eres. Kerem, al confesar que valora su autenticidad por encima de todo, está diciendo que su mayor lucha y su mayor victoria es mantenerse fiel a sí mismo. Y esa batalla, esa dedicación a ser genuino, es sin duda una profunda manifestación de amor. Amor por su verdad interior, por su esencia. Podríamos interpretar su amor más preciado como su **integridad**. Esa cualidad de ser completo, de ser inalterado, de ser uno mismo en cualquier circunstancia. Kerem Bürsin parece haber comprendido que en el mundo del espectáculo, donde la imagen puede ser manipulada y las apariencias engañan, la integridad es el bien más valioso. Y él, a través de sus acciones y declaraciones, se esfuerza por conservarla. Cuando habla de su familia, por ejemplo, aunque no lo haga de manera ostentosa, se percibe un profundo cariño y respeto. El apoyo familiar, los valores que le han inculcado, son pilares fundamentales en su vida. Y ese respeto por sus orígenes, por las personas que lo formaron, también forma parte de su identidad. Proteger esa conexión con sus raíces es, de nuevo, proteger su ser más auténtico. La confesión de Kerem Bürsin, en el fondo, es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que independientemente de nuestro nivel de fama o de nuestra profesión, lo más importante es la conexión con nosotros mismos. Es la valentía de ser quienes somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras pasiones y nuestras vulnerabilidades. Es cultivar esa relación de amor propio que nos permite navegar por la vida con mayor fortaleza y autenticidad. Quizás para él su amor más preciado no es algo tangible, no es un objeto, ni siquiera una persona en el sentido romántico tradicional. Es algo mucho más profundo, es el **espíritu libre **, la **curiosidad incansable la **pasión por la vida **, y la **determinación por ser fiel a sí mismo **. Son esas cualidades intrínsecas que lo definen como ser humano y como artista. Piénsenlo, si él estuviera persiguiendo solo la fama, habría tomado caminos diferentes. Si estuviera movido solo por el dinero, habría aceptado proyectos que quizás no le llenaran tanto. Pero lo que vemos en Kerem Bürsin es un artista que busca significado, que busca crecimiento, que busca la conexión genuina. Y eso, señoras y señores, es la manifestación de un amor profundo por su propia alma. Esta confesión, más que una declaración puntual, es un hilo conductor en su discurso. Es esa chispa que ilumina sus entrevistas, que le da esa profundidad a sus personajes y que lo hace tan cercano a su público. Porque al final, todos resonamos con la idea de querer ser aceptados y amados por quienes somos realmente. Y Kerem, al hacerlo visible, al confesar que ese es su valor supremo, nos invita a reflexionar sobre lo que nosotros mismos consideramos nuestro amor más preciado. En este sentido, su amor más preciado podría ser interpretado como su **zona de verdad **. Ese espacio interno donde no hay máscaras, donde no hay pretensiones, donde él es simplemente Kerem. Y la confesión revela la importancia que le da a mantener esa zona protegida, nutrida y en constante expansión. Así que si tuviera que resumir esta reflexión, diría que la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor más preciado no apunta a una persona o a una posesión material. Apunta a la **preservación y cultivo de su propia esencia,
de su autenticidad y de su integridad ***. Es un amor que se manifiesta en su búsqueda de proyectos significativos, en la calidad de sus relaciones, en su compromiso con el crecimiento personal y, en última instancia, en la valentía de ser fiel a sí mismo en un mundo que a menudo nos empuja a ser otra persona. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desentrañar estas ideas junto a ustedes. Como hemos visto, la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor más preciado se centra en la importancia de la autenticidad, la integridad y el respeto por uno mismo. Él ha dejado claro que más allá de la fama o el éxito, lo que realmente valora es su conexión profunda con su ser interior, su libertad para ser él mismo y su compromiso con un crecimiento constante. Es un mensaje poderoso que nos invita a todos a reflexionar sobre lo que realmente es valioso en nuestras propias vidas. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta interpretación? ¿Creen que hemos acertado en identificar su amor más preciado? ¿Qué creen ustedes que es lo más valioso en la vida de una persona pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, denle un buen *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin o con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que les lleguen todos nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.